Bueno, muy buenas noches para todas las personas que ya están conectadas a nuestra sesión de esta noche. Vamos a leer la autorización de la grabación que ya dio inicio. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinadores o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocado en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Entonces, chicos, atendiendo a nuestros acuerdos de formación, que ya los conocemos, los reconocemos, vamos a dar inicio a la sesión de nuestra última actividad de la guía número 8 de la fase de evaluación de nuestro tecnólogo. Hoy vamos a trabajar bajo el objetivo de determinar qué tan efectiva ha sido o será la campaña a través del post-test de la campaña, comparando variables antes del lanzamiento de la campaña frente a los resultados de esta, haciendo uso de los indicadores de gestión planteados. En realidad, esta va a ser una continuación del último trabajo o actividad entregada el año anterior. ¿Qué agenda vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a hablar sobre dudas e inquietudes de la semana anterior. Pues estamos hablando de la última actividad desarrollada, pretest, posttest, y vamos a hablar de la evidencia, que es el informe de la efectividad de la campaña en medios digitales. Hoy es una sesión sucinta, gracias a que pues tenemos la claridad y ya tenemos una base con el anterior trabajo. No sé si de pronto hay alguna duda o pregunta antes de dar inicio. Lo probé. Vale, las ahorita. Listo, entonces empecemos. Vamos a hacer un pequeño recorderis de qué es un pretest, de qué es un posttest y cómo beneficia la campaña. Cuando nosotros hablamos del pretest, recordemos que es toda esa eh, investigación que nosotros hacemos, evaluación que nosotros hacemos de los anuncios publicitarios o de las campañas publicitarias antes de que sean dadas a conocer en los medios de comunicación. Es decir, es cuando nosotros evaluamos si el concepto creativo es acorde a lo que nosotros buscábamos, si en realidad esas piezas de arte finalización están bien construidas y constituidas para que el cliente entienda cuál es el mensaje que nosotros queremos. Es por ello que es importante la parte del pretest. También estuvimos hablando y conocimos qué era el posttest, que ya es ese resultado y cómo nos fue. Entonces, es evaluar el resultado de la campaña publicitaria después de que haya sido realizada, de que haya sido puesta en marcha, de que haya sido presentada en los medios de comunicación, recordando y como verificando cuál ha sido ese impacto, cuál ha sido esa retribución tanto en marca, mensaje como económicamente en la compañía. Y adicional, recordemos el informe de la analítica, que ya lo presentaron en su último trabajo anterior, y es esa manera de entregar en un informe o en una evaluación el análisis del conjunto de elementos y cuál fue ese desempeño, cómo fueron las circunstancias que tiene en su entorno, cómo se analizaron, y se hace de una manera en la cual se recogen datos, se analizan y se presentan de una manera clara para poder tomar acción y decisiones a futuro. Cuando nosotros hablamos entonces del informe de efectividad, es para saber si en realidad esa campaña en medios, y en este caso medios digitales, fue efectiva o no. Es decir, si cuando nosotros trabajamos la estrategia, esa efectividad en realidad se dio
y se retribuyó con el pago que se hizo en los diferentes medios digitales. En cualquiera de los casos, el análisis de estas mediciones nos ayuda para la efectividad de las estrategias que se plantearon y de cómo nosotros los podemos alinear a futuro. ¿Por qué un pretest publicitario? El pretest publicitario pues nos ayuda a mejorar y a optimizar el recurso, no solamente el económico, también el tiempo, y nos asegura un éxito a la campaña. Recordemos que nosotros podemos hacer pretest para evaluar la campaña, para las piezas, para la ejecución final, para la eficiencia del proceso creativo, pues entre muchas otras. ¿A quién le puede interesar este pretest? A muchas empresas y estamos haciendo un recorderis de lo que vimos. ¿Por qué hacer unos pretest publicitarios? Por eso paso rápidamente. ¿Por qué hacer unos pretest publicitarios? Porque nos van a ayudar en muchos de los aspectos que van a ser esenciales en la efectividad de nuestras campañas. Mal que bien, bien que mal, entonces estamos hablando de que nosotros debemos desarrollar ese informe de efectividad en muchos de los momentos de la campaña. Para realizar el pretest, recordemos que tenemos diferentes metodologías en las cuales nosotros podemos utilizar metodologías grupales, individuales, aunque generalmente se hacen grupales, para anuncios, un anuncio, un grupo de anuncios o una campaña completa. Entonces, es allí donde nosotros podemos definir varias ideas, varios productos o varios elementos gráficos. Ventajas y desventajas, pues obviamente las ventajas es que vamos a tener un acceso más definido a lo que es en realidad el resultado de la campaña. Podemos tener una visualización a futuro más clara y obviamente vamos a tener una mejor rentabilidad. Desventaja. A veces se necesitan varias personas o muchas personas para tener un buen cúmulo de aspectos a evaluar o analizar. Puede que no hayan tantas personas que quieran hacer parte de la investigación. Y hay otras que dan respuestas simplemente por darlas. Entonces, es importante tener en cuenta esto dentro del pretest. Cuando nosotros hablamos del pretest, recordemos que hay algo muy importante y es tener en cuenta cuáles son las preguntas que nosotros vamos a hacer y cómo las vamos a organizar. Dentro de lo que nosotros vamos a hacer o la encuesta del pretest debemos tener en cuenta no solamente las respuestas, sino también las reacciones, que haya en realidad referente a la respuesta a las preguntas una credibilidad y claridad y que también tengamos en cuenta cuál es la probabilidad de compra después de ver el anuncio. No solamente si el anuncio está bien hecho y transmite lo que nosotros queremos conocer. Dentro del pretest nosotros podemos tener escalas de calificación o verificación de la información en diferentes formas. Primero, podemos hacerlo en una escala de gustos, que es cuando decimos estoy de acuerdo, muy de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo o muy desacuerdo. Esto nos ayuda a tener una escala para poder interpretar los datos y analizarlos más fácilmente. Tenemos las famosísimas preguntas abiertas que debemos saber enfocarlas y orientarlas para tener un buen resultado. Tenemos el que se llama botones de radio, que son opciones como confuso, claro, muy claro, no tan claro, poco claro, no se entiende. Preguntas neutras, que son más utilizadas para conocer la parte emotiva de nuestro encuestado. Y tenemos la parte ya estructural de la encuesta, que sería como denotar o poder tener información demográfica, es decir, bajo la edad, sexo, profesión
y otras métricas demográficas podemos segmentar a nuestros clientes reales y potenciales y poder tener como una orientación más adecuada para el lanzamiento de la campaña. Cuando nosotros hablamos de analizar un pretest, estamos hablando de que necesitamos sí o sí analizar los resultados, identificar patrones y tendencias. ¿Para qué? Pues para buscar en dónde debemos mejorar y cuáles son las decisiones que debemos tomar. Esto lo podemos hacer tabulando, haciendo gráficas y recolectando la información de manera adecuada en los informes que nosotros estemos generando. Recordemos que estamos hablando del análisis del informe del pretest. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, en el anterior trabajo ustedes entregaron post-test, ¿cierto? Ay, perdón, se me fue aquí. Entregaron post-test, entregaron toda la parte del análisis y aquí nos compete adicionar a ese post-test que ustedes entregaron anteriormente el pretest. Entonces, es complementar el trabajo anterior con esa parte. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a identificar los objetivos que tenemos en la campaña o en lo que queremos medir frente al pretest. Luego de ello, vamos a determinar cuál es nuestro canal y la audiencia y cuánto tiempo ha de durar nuestra campaña. Allí vamos a mirar las métricas importantes, es decir, como nosotros ya hicimos una aplicación del pretest en anterior actividad, lo que debemos tener en cuenta es cómo vamos a tener esa recopilación de información para que para organizarla y así poder sacar cuadros y gráficos estadísticos que nos den una visual de lo que puede suceder. Adicional, es importante analizar e interpretar los datos, no es solamente hacer una gráfica, es analizarlos, es interpretarlos y dar recomendaciones acerca de lo que sucede con los resultados del pretest. Es importante que frente a ese análisis y a esa interpretación se hagan recomendaciones de qué pasos a seguir a futuro. De esa manera se debe hacer visualmente atractivo y acorde a nuestra marca y a lo que hemos hecho en nuestra consecución del tecnólogo. Bueno, ¿qué es la actividad entonces que ustedes deben realizar? Nuestra actividad a realizar es la entrega del post-test. Bueno, acá, no, el informe de la efectividad, perdón, que es que se la tengo en otra diapositiva. Listo. Recordemos que cuando nosotros estamos hablando de este último trabajo, debemos tener presentes que no solamente, y ojo a lo que les voy a decir aquí, no solamente debemos simplemente hacer un suma de lo que es el pretest al anterior informe del post-test. No, adicional, debemos hacer una revisión de ese trabajo anterior y lo que tengamos que mejorar lo hagamos. Qué bueno, quiero que esto tenga una mejor imagen, hagámoslo. Igual esto debe llamarse informe de la efectividad de la campaña en medios digitales, que será la suma del informe del post-test más un informe del pretest, teniendo también unas recomendaciones. ¿Qué debemos entonces sumar? Debemos sumar todo lo que se hizo en la actividad de el informe del post-test, que ya se los voy a mostrar para que ustedes se acuerden. ¿Qué es lo que deben sumar? Entonces, aquí vamos a mostrar. Ustedes hicieron todo esto en su último trabajo. Un histórico de ventas,
una base de datos de clientes, un objetivo de campaña, objetivos de medios, indicadores de la campaña, metodología de recolección de la información, es decir, los dashboards, medición de la efectividad que está dentro del dashboard, evaluación del alcance, la frecuencia y la intensidad, calcularon el ROI e hicieron el diseño del informe final. A esto, antes de esta partecita, le van a hacer el pretest. ¿Qué es la información que ustedes deben anexar como contenido adicional a ese informe? Que lo deben mantener obviamente bajo un buen diseño, claro, porque es que adicional a que es un trabajo técnico dentro del área técnica, chicos, es su último trabajo, así que espero que se luzcan, que sea en realidad ese trabajo que digan, wow, esto era, definitivamente es el resultado de mucho esfuerzo, de mucho trabajo que nosotros hemos tenido y que valió la pena hacer durante todo ese proceso de información. Si nosotros nos dirigimos a nuestra guía de aprendizaje, vamos a ir a verla acá. Vamos a tener en cuenta que nuestra actividad de determinar el impacto de la campaña teniendo en cuenta la efectividad de medios digitales es la evidencia del informe de efectividad de la campaña, es decir, la recolección de si funcionó o no todo lo que nosotros hicimos. Acá estamos hablando de todo lo que ya les acabo de mostrar en la diapositiva para que ustedes lo tengan en cuenta, incluyendo nuestro pretest. Aquí adicional se nos pide que ustedes presenten el PDF y una sustentación de máximo 15 minutos. Por favor, esa grabación la deben subir con su trabajo final, con su informe de la efectividad de la campaña y el video de los 15 minutos de la sustentación del mismo. Por favor, lo deben subir en el espacio que se llama Informe de la efectividad de la campaña en medios digitales, guía 8, actividad 1, evidencia 1, pero es de la 55. Ya vamos a ir a mirar en dónde se encuentra ubicado para que ustedes tengan claridad. Voy a cambiar aquí a rol de aprendiz mientras ya les comparto pantalla. Y de esa manera sepamos. Bueno, fase de evaluación. Dentro de la fase de evaluación estamos en nuestra guía número 8. Y en la guía número 8 vamos a ir a esta segunda subsección que se llama actividad de aprendizaje GA 826-0101-055, actividad 1. Aquí encontramos el informe de la efectividad de la campaña en medios digitales. En este espacio deben subir su informe de la efectividad en donde sumamos el que presentamos aquí que se llamaba informe del post-test más el de pretest. ¿Listo? Entonces, pretest primero, después post-test. No es que me van a juntar dos PDFs y ya. Debe tener una tabla de contenido, debe tener un buen diseño, debe notarse que es un solo informe y la sustentación bien desarrollada en un máximo de 15 minutos. Recuerden que el día de mañana termina su etapa lectiva. La fecha ideal de entrega es mañana, 14 de febrero. Pero nosotros tenemos un compromiso de entrega al 28 de febrero. Entonces, no se preocupen, va a estar habilitado hasta el 28 de febrero. Recuerden que el día de mañana yo ya voy a hacer los anuncios de que se cerró la fase del cumplimiento de las actividades y de esa misma manera, pues voy a pasar a la etapa lectiva. Ya la otra semana nos vemos para ver cómo se desarrollan los formatos de la etapa productiva. Van a tener un asesoramiento desde bienestar al aprendiz también en lo mismo para su etapa productiva. Y de esa manera empezamos de forma paralela el inicio de la etapa productiva. Recordando que esta actividad van a tener
hasta el 28 de febrero para su entrega. ¿Dudas, preguntas e inquietudes en este punto? Hola Mario, dime. Hola, instructora. A ver, nosotros ya hicimos un pretest de campaña publicitaria en la guía 6. 6, sí. Entonces Deben sería, revisarlo. Sobre ese, deben revisarlo, mejorarlo y complementarlo con lo que vimos el día de hoy y con lo que ustedes ven en el post-test que ya entregaron y adjuntarlo a ese. En realidad son dos trabajos que ya se habían hecho que van a conformar el informe de la efectividad. de acuerdo. Entonces, pues solamente mejorar esos puntos y ya, pues como juntarlos, hacerlos más bonitos con la misma paleta de colores y esas cosas. Y Sustentar. listo. Ah, bueno, la sustentación. La Vale, vale. sustentación de 15 minutos. Es también la otra diferencia que hay. Ah, vale, pues. Gracias. Listo, perfecto. ¿Alguna otra duda o pregunta? Manuela, Sara, Dayanis. ¿Todo claro? Listo, ok. En ese orden de ideas, entonces, pues básicamente, si ustedes se dan cuenta, como yo les decía, toda la temática pues ya la hemos visto, ya tenemos unos trabajos que debemos revisar, mejorar, acondicionar, sumar, convertir en uno, sustentar y entregar. ¿Listo? Recuerden y no se me asusten que el día de mañana, ay bueno, y Andrés Felipe que no te había visto, que el día de mañana yo voy a hacer cierre en plataforma, todo va acorde a las fechas de la plataforma para que no se vean ustedes afectados en sus tiempos, pero van a quedar habilitadas las actividades de la guía 8 hasta el 28 de febrero. Si alguno tiene una actividad de una fase anterior, por entregar, por favor me debe escribir a mí cuál es el código con tiempo prudencial. Es decir, no vayan a esperar al 28 porque donde tengan una corrección se fregaron. ¿Listo? Entonces, por favor, háganlo de manera prudencial antes de. Ya a partir de que ustedes tengan, es decir, el 1 de marzo, todas sus actividades calificadas, sus juicios evaluados y todo realizado oficialmente en las calificaciones, pueden solicitar su etapa productiva. Obviamente si pasaron toda su etapa lectiva, si no, no hay nada que hacer, ¿vale? Después de esa fecha, no hay nada que hacer. ¿Alguna otra duda o pregunta ya para terminar nuestra sesión? No te escuché, Mario. Vi que abriste tu micrófono, pero no te escuché nada. No, no tengo más preguntas. Gracias. Vale, Mario. Listo. Ok, en ese orden de ideas, entonces esa sería nuestra última sesión de la parte técnica. Con eso haríamos el cierre de nuestra etapa lectiva. Recuerden que la etapa lectiva son esos momentos de formación que ustedes han tenido, que ustedes hicieron un proceso que se llamó desarrollo publicitario y que los llevó a través de muchas fases, competencias, guías de aprendizaje, muchas cosas que hicieron parte de su aprendizaje. Miren todas las diapositivas que tengo acá, en las cuales ustedes conformaron ese cúmulo de conocimientos que si los aprovecharon y le sacaron el máximo jugo, pues tienen mucha tela de donde cortar.
Igualmente, mañana oficialmente se da inicio a su etapa productiva en el cronograma. Nosotros la próxima semana vamos a tener una sesión introductoria de etapa productiva en donde vamos a recordar cuáles son esas opciones de desarrollo de la etapa productiva que tenemos, cuáles son los formatos que hay tanto para la solicitud, cómo se llenan, cuándo se llenan, a dónde se entregan. Y también vamos a hablar del formato 023, que tiene 3 momentos dentro de su etapa productiva y que todos, sin importar cuál sea la alternativa de etapa productiva, deben desarrollar. Se hace este documento al inicio de su etapa productiva, a la mitad de su etapa productiva, es decir, a los 3 meses, y a la finalización para la aprobación, es decir, a los 6 meses. Y durante estos 6 meses, ustedes deben hacer entrega de unas bitácoras que se deben hacer de manera quincenal y subirlas a la plataforma. Entonces, de esa manera tenemos todos los documentos para que cuando llegue el momento de certificarse, tengan todo listo y lo puedan realizar. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces, cerramos no solamente nuestra última guía de aprendizaje, la guía de aprendizaje número 8, sino también nuestra etapa lectiva de manera oficial. E iniciamos ya a partir del día 15 nuestra etapa productiva y la próxima semana nos vemos con la temática ya conversada. ¿Dudas, preguntas e inquietudes? Muy bien. En ese orden de ideas, entonces damos por finalizada nuestra sesión de hoy. Les agradezco muchísimo su tiempo. Dime, Manuela. Instructora, te quería preguntar pues como algo ya de la etapa productiva, porque pues viendo la plataforma de aprendizaje, las aplicaciones más dicen pues mercadeo marketing y no sabe pues que publicidad marketing son aliados, entonces no habría pues problema como en aplicar a que dicen marketing. No, no habría problema porque recuerden que ustedes tienen unas competencias alineadas directamente al marketing. Ah, listo, gracias. Vale, con gusto. ¿Alguna otra duda? Perfecto, entonces, mil gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Y Mario y Mariana, muy juiciosamente, por favor, contáctense con la empresa. Ellos les dirán cuándo se deben presentar, a qué horas y en dónde para iniciar su etapa productiva. He de suponer que el día lunes, aunque no sé si de pronto tengan labor el día sábado, entonces si los llamen desde el próximo sábado o desde el día lunes. ¿Listo? Vale, gracias. Bueno, feliz noche Chao. para todos. Hasta luego. Chao, profe. Feliz noche. Feliz noche.